Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Una mujer en adulterio. El texto a meditar lo encontramos en Juan 8, versos 7 y 8 que dicen: Y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El relato bíblico dice: Y el Mesías se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero el Mesías, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo el Salvador y la mujer que estaba en medio. Enderezándose el Mesías, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces el Mesías le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Los escribas y fariseos habían tramado un complot para entrampar al Hijo de Dios, a fin de asegurar su condenación. Este proceder era despreciable. No se necesitaba hacer semejante exhibición pública del caso ante las multitudes congregadas en el templo. La ley, según Deuteronomio 22, versos 23 y 24, dictaminaban pena de muerte mediante apedreamiento a ambos cuando estaban implicados en adulterio. A los fariseos les preocupaba más entrampar al Mesías que castigar a la mujer. Creían que cualquiera fuese la respuesta del Mesías, podrían hacerlo caer en condenación. Sin duda, conocían su buena voluntad para perdonar y quizá esperaban que recomendara gracia. En este caso, podrían acusarlo de poner de lado la ley. Si aconsejaba que se cumpliera el castigo, podría acusarlo de que usurpaba la autoridad de Roma, que en ese tiempo se había reservado la determinación de los casos de pena capital. El Mesías dio a los persistentes inquisidores una respuesta que no esperaban y para la cual no estaban preparados. Ninguno de ellos podía pretender no tener pecados. Quizá ante el tribunal del cielo algunos de ellos eran más culpables que la mujer. Ninguno de ellos aceptó el desafío. Con esto el Mesías no estableció un principio general, según el cual se necesitaría una impecabilidad absoluta como condición necesaria para participar en el castigo de la culpa. Esto anularía la ley, pues no se podría encontrar a nadie calificado para cumplir una ejecución. Aquí se trata de un caso cuando los hombres se erigieron a sí mismos como jueces de alguien a quien no debían condenar a menos que ellos mismos estuvieran sin pecado. Cristo aborrecía el adulterio porque condenaba aun si uno mira codiciando. Pero también aborrecía el juicio farisaico porque miraban la paja que está en el ojo ajeno y no miraban el tablón de su propio ojo. Ellos vivían en hipocresía. El Mesías, al pedir arrojar la piedra, aplicó lo que dice la ley en Deuteronomio 17:7, que los testigos debían ser los primeros en arrojar una piedra sobre el condenado y después la mano de todo el pueblo. Los detractores habían venido para acusar a la mujer, pero todos se fueron, acusados por su propia conciencia. Abandonaron la escena temiendo sin duda que las faltas secretas de sus vidas y especialmente su complicidad en este caso quedarían de manifiesto ante la multitud. Su derrota no podría haber sido muy vergonzosa y más dramática. El Hijo de Dios vino a salvar al mundo.
El Mesías, al decir a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, eran más que palabras de misericordia, en pronunciado contraste con las iracundas palabras de sus acusadores. El Mesías le indicó cuál era su mayor necesidad: el abandono inmediato de sus pecados. Su arrepentimiento debía ser honrado y sincero. No solo debía sentir pesar por su pecado, debía apartarse de él. Dios ve el sincero arrepentimiento de corazón, sentimientos, palabras, deseos, esperanzas reformadas. El pecador arrepentido tiene una nueva vida por recorrer, apartándose totalmente de sus pecados y recibiendo la bendición de Dios. El rey David dijo en Salmos 32:1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga.